Ya está grabando. Buenas noches. Eh, Nuestro grupo trató sobre las zonas óptimas del café arábico en el municipio de Sevilla. Nosotros somos Verónica Gutiérrez, Cristian Fernando Ledesma y Nelson Alejandro González. Para esto tomamos clasificaciones tanto de precipitación, temperatura y altitud. Tomamos en cuenta las zonas de conflicto de suelo, cobertura de tierras y uso recomendado, tal y como el Coline Cover. Bueno, para iniciar, entonces empezamos por el modelo conceptual, que este detalla pues todas las entidades que podemos llegar a tener en nuestra base de datos. Como primordial, queríamos identificar las zonas óptimas de café arábico en el municipio de Sevilla. Por ende, nuestro modelo conceptual se basa mucho o sale todo del municipio. Como podemos observar aquí, del municipio salen muchas cosas. Del municipio salen fenómenos climatológicos. También utilizamos raster para la temperatura, precipitación y altitud. Eh, También del municipio se desprenden suelos, que de los suelos también cobertura de suelo, uso de suelo y bioma, áreas de conflicto y áreas protegidas, así como también lo son eh, fenómenos ambientales como humanos que son como los incendios forestales. También podemos encontrar vías dentro del municipio, el perímetro rural, corregimientos, predios, centros poblados, pues todas las entidades que se pueden encontrar en un, en un municipio. Y pues por último, la cabecera municipal decimos seleccionar también o escoger la plaza de mercado, puesto que es un punto de encuentro para las personas que cultivan, entonces, y pues venden sus productos, entonces por eso la decimos poner. Y también los recursos hídricos como cuerpos de agua y red hídrica, pues que también son importantes a la hora de la agricultura, en el tema de la agricultura. En el modelo lógico, entonces como tal ya podemos observar los nombres como son de, en formato de tablas y también los nombres de las columnas que de estos. Entonces, básicamente es como lo mismo, pero aquí ya podemos observar, básicamente es lo mismo que el conceptual, pero podemos observar eh, los diferentes nombres o atributos que tienen nuestras capas. Y también a un lado podemos observar los dominios. Para, para este caso, en este ejercicio que hicimos de proyecto, tenemos dos dominios, dominio de autoridad, que serían pues la CBC de Parques Nacionales y Alcaldía, y dominio de riesgos de incendios, que sería bajo, medio y alto. Por último, entonces, en la planificación de nuestra base de datos tenemos el modelo físico, que es donde ya englobamos todo en temas y en grupos. Entonces tenemos temas como medio ambiente, población y sociedad y gestión del territorio. De esto se desprenden varios grupos y pues de esto ya se pueden mirar las capas que nosotros usamos para la creación y con posteriores consultas de nuestra base de datos. Bueno, entonces ahora les vamos a mostrar acerca de las consultas que se hicieron. Entonces, bueno, primero estaban las alfanuméricas. Entonces, por ejemplo, una que decidimos hacer fue la cantidad de predios que pueden tocar a los resguardos indígenas. Esto nos pareció importante, ya que puede ser que estos predios deben tener más cuidado al momento de querer ir a sembrar, ya que pues puede, digamos, como están los resguardos indígenas al lado, pues que no vayan a, pues como a invadir estos territorios, ¿cierto? Entonces encontramos que hay 11. Luego estaban los corregimientos que están en contacto con los centros poblados y pues acá están. Está el centro poblado y el corregimiento al cual pertenece. Luego están las zonas que tienen predios. Pues con el Corinne Land Cover nosotros teníamos, hay diferentes categorías y diferentes códigos. Los códigos que empiezan por 2
corresponden a las áreas, y entonces esa zona pues tiene un total de 26.600 hectáreas, y dentro de esta área están ya los que son más específicos de unos cultivos, que entre esos está el café. Entonces quisimos saber como que cuál sería la cobertura actual aproximada del café, y pues nos dio 33.930. Y ya en porcentaje de esta zona más pequeña respecto a toda el área agrícola es de un 14%. Luego tenemos los corregimientos colindantes a la cabecera municipal. Esto nos pareció importante, ya que si, digamos, si los productores de café están más cerca de la cabecera municipal, significa que en cuestiones de transporte, pues a ellos les quedará más fácil, ¿cierto? Entonces acá tenemos estos 5 corregimientos, lo que significa que si ellos producen café, tienen mayor facilidad para llevarlo a la cabecera municipal, ya que pues están colindando con ellos. Luego tenemos el área del porcentaje de conflicto agrupadas por tipo de conflicto. Entonces vimos que hay 6 tipos de conflicto, y pues acá está el porcentaje, ¿cierto? También esto fue importante porque acá también identificamos las zonas que no tienen conflicto. Luego está la longitud del perímetro de la cabecera municipal. Luego la cantidad de predios por corregimiento. Lo organizamos de mayor a menor. Entonces acá tenemos el corregimiento y pues la cantidad de predios que le corresponden, ¿no? En total hay 16 corregimientos, y pues la cantidad de predios están distribuidos a lo largo de ellos, y el que más tendría sería el Cebollal. Luego quisimos agrupar y contar la cantidad de biomas. Entonces tenemos que hay 3 tipos de biomas, y pues la cantidad de zonas que le corresponden son estas, lo que significa que la selva subandina es la que predomina en todo el municipio de Sevilla. Luego tenemos el promedio de la precipitación. Cabe mencionar que nosotros utilizamos para este tipo, para lo que fue precipitación, temperatura y altitud, utilizamos rasters. También aquí Postgres. Entonces pues decidimos calcular cuál fue el promedio de la precipitación, que fue 139, que es mensual, no es anual, entonces pues está acorde. Y luego tenemos la temperatura máxima y mínima, que también es un raster, y entonces fue 6 y 23. Para las consultas espaciales voy a mostrarles las salidas gráficas que obtuvimos, y pues lo que se buscó con cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, bueno, esta primera es, como el objetivo es encontrar las zonas óptimas. Entonces la primera que decidimos hacer fue una intersección entre los parámetros que mi compañero les había mostrado inicialmente, lo que es altitud, precipitación y temperatura. Entonces acá es donde esas 3 cosas sí se cruzan de manera óptima en el municipio. Entonces un tipo raster, y pues esa es. Luego quisimos hacer también una intersección múltiple, pero esta vez con otras capas, y esas capas fueron la zona de conflictos. Entonces decidimos tomar únicamente las zonas que no fueran de conflicto, ya que ahí sí se puede sembrar. También teníamos la capa de incendios, entonces decidimos que la probabilidad de incendios fuera baja y media, ¿cierto? Y también hicimos lo mismo para la parte de zonas protegidas. El área de zonas protegidas la decidimos excluir, ya que pues ahí no se podría sembrar. Y también consideramos lo de cobertura de suelo, el Corine Land Cover, lo que había mencionado. Nos guiamos por el código número 2, o sea, cultivos agrícolas, zonas agrícolas. Entonces, pues cuando ya intersectamos todo eso, estas son las zonas que nos salen como posiblemente óptimas. Entonces el siguiente paso ya era cruzar la primera que les mostré el raster con esto, y pues obtuvimos estas zonas que se podría decir que son como las oficiales zonas óptimas. La otra consulta que hicimos fue acerca de los predios que estaban dentro del buffer, de zonas óptimas. Es decir, que todas estas zonas de buffer que vemos son zonas óptimas también para poder sembrar café, y están cerca de las vías. O sea que les es más fácil el transporte del café. Luego tenemos esta es una zona óptima para sembrar café, y esta es la galería, y esta es la zona más cercana, que estaría a 2.300 metros. Luego tenemos
las distancias respecto a la galería, a los centros poblados. El más lejano sería Buenos Aires y el que pues está más cerca sería el mismo Sevilla, el centro de Sevilla, ¿cierto? Luego tenemos acá, estas son las zonas que no tienen conflicto, o sea, las que están en color verde es donde sí se podría sembrar y las otras no. Y acá tenemos un rectángulo delimitador que decidimos utilizar para las áreas de zonas óptimas, es decir, que pues está en este rectángulo delimitador. Y por último, decidimos pues resaltar cuáles son los 10 predios que tienen una mayor área de zonas óptimas y para la siembra de café y serían estos 10 predios que encontramos acá y esta es el área en hectáreas. Y pues ahora les voy a mostrar un poco de cómo se ve pues las capas como en el mapa, por así decirlo. Nosotros aquí las amarillas son las zonas óptimas. Este grandote es todo Sevilla, que la verdad es bastante grande, y este es la cabecera municipal. Entonces desde acá podemos ver, por ejemplo, que la parte de áreas protegidas es toda esta zona de acá, ¿cierto? Entonces cuando Pero no nosotros se está hicimos la viendo intersección, el ArcGIS. oh my goodness, qué pena. Sí, pero sigue, no hay Perdón. problema. Bueno, entonces ahora aquí les voy a mostrar cómo se ve ya como en el mapa, ¿cierto? Y acá principalmente tenemos todo el municipio, el perímetro, las amarillas son las zonas óptimas que nosotros encontramos al final y esta es la cabecera municipal. Entonces ya, digamos, con las diferentes capas se puede ver, por ejemplo, que las áreas protegidas quedaban por acá y esas áreas ya quedan excluidas por completo si quisiéramos hacer la intersección. Y ya también acá tenemos las consultas, que como había dicho, tenemos por ejemplo cuáles son las zonas óptimas de los rasters y podemos ver que quedaban más acá arriba. También tenemos las distancias de los centros poblados. Estaban también la plaza de mercado que se encuentra aquí pues en el centro, en la cabecera municipal. Y pues ahí se pueden pues visualizar, pues esta es la red hídrica, las vías, como que se puede visualizar todo. Listo, ahora vamos a presentar los tríos. Para iniciar, pues los alfanuméricos, estos básicamente son para actualizar la fecha de registro, de año de ajuste, dado las áreas protegidas. Si existe algún cambio en algún tipo de la capa, este se ajustaría al año presente, a la fecha presente. Y el otro trigger alfanumérico sería la actualización de los datos vacíos en los predios, específicamente ya las direcciones, dándole como una especificada, esto para si es necesario para algunos triggers espaciales. Se hace una actualización automática de las distancias con respecto a los centros poblados con las plazas de mercado. Esto porque existe la posibilidad, ya que solo encontramos una plaza de mercado en Sevilla, si abren otra, tenemos que saber cuál es la dirección, cuál es la distancia más corta con respecto a los otros centros poblados, para hacer una mejor lista. También se actualizan las zonas óptimas si existe un cambio de la entidad. Entonces le haría zonas óptimas para ser más específico, debido a que estamos siempre atentos a cambios climáticos, de precipitación, o si existe una nueva cobertura, aquí sería idóneo para visualizar cuál es el área de cambio de estos mismos. Por último, la vista que se hizo fue con respecto a los predios y las zonas óptimas. Esto para que también exista una actualización de
cuáles son estas zonas óptimas con respecto a los predios y siempre esté al día con todos los datos obtenidos. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.